Días jóvenes, hoy es jueves 16 de julio del 2020. Nos vamos a ubicar en la página 109 del libro de texto y con el contenido 2.3 y vamos a ver el tercer criterio de semejanza de triángulo. El primero eran los lados, el segundo eran los ángulos y el tercero pues es el que vamos a ver este día, que vamos a ver de qué se trata. El problema o piensa me dice los triángulos A, B y C y D, E, F, A, B, C, D, E, F tienen un ángulo correspondiente, congruente, que sería este de 25, y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón de 1:2. Y la pregunta es que si son semejantes. Con un compás se toma la medida con un compás se toma la medida. Búscame el compás 3D. Se toma la medida del lado CA y se verifica. Lo vamos a comparar con FD, que es el segmento CA es la mitad de el segmento de F. Luego es esto lo que vamos a hacer. Esto CA marcamos como hacíamos la vez pasada. Miren, es la mitad. El segmento AC es la mitad de DF o FD. Luego el segmento CA es igual a 1/2. O sea que aquí tengo 2 veces el segmento AC. Es decir, los triángulos tienen sus lados homólogos proporcionales por el primer criterio de semejanza. El triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Comprende, me dice, criterio lado LAL. Y me dice, si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. A continuación se resumen los 3 criterios de semejanza de triángulos. Criterios de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si cumplen al menos una de las siguientes condiciones. Sus lados correspondientes son proporcionales. Criterio LLL. Sus lados son proporcionales. ¿Ve? AD es proporcional a BE. CF. Dos pares de ángulos correspondientes son congruentes. Criterio AA. Dos pares de ángulos, por eso AA. Aquí son los lados, aquí son los ángulos. Y el tercero, un par de ángulos es congruente y los lados adyacentes son proporcionales. Criterio lado, ángulo, lado. Tengo un ángulo y tengo los lados.
En los siguientes, el ejemplo me dice, o el ejercicio, en los siguientes triángulos, los ángulos C y D son congruentes. ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA para que el ángulo ABC sea semejante al triángulo DEF? Me están haciendo la comparación de estos dos. Tenemos el mismo ángulo. Como ya tiene un par de ángulos congruentes, correspondientes con ángulo C y el ángulo E. Estos son congruentes. Entonces, para que sean semejantes, los lados adyacentes a estos ángulos deben ser proporcionales. Es decir, se sustituyen los valores para encontrar CA. Y decimos que BC sobre FE es igual a CA sobre ED. El segmento BC, ¿cuánto mide? 12. Entonces escribo 12. El segmento FE, ¿cuánto mide? 16. Entonces escribo 16. Esto es igual a CA, que no conozco, CA no conozco, pero sí conozco de F, que mide 24. Aquí puedo simplificar. Mitad de 12, 6. De 16, 8. Mitad de 6 son 3. Y de 8, 4. Entonces aquí me quedarían 3 cuartos. El 24 está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Al otro lado, 24. Entonces CA es igual 3 por 4, 12. Va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7. 72 sobre 4. Y 72 sobre 4 sería 7 entre 4 a 1. Por 4, 4 me sobraron 3. Por 32, 8. Entonces el segmento CA vale 18. Que es lo mismo que valdría el segmento DF. Por lo tanto, la longitud del lado CA debe ser 18 centímetros para que los triángulos A, B y C y D, E, F sean semejantes. Esa es la medida que debe tener 18 para que sea semejante. Hasta acá la clase de este día. Que tengan un feliz día.